Buen día, bienvenidos nuevamente a su clase de Estructura Socioeconómica de México. El día de hoy vamos a hacer un pequeño resumen sobre cómo es que México ha sentado las bases para que en un futuro, después de una revolución, después de un siglo, todos 100 años, de no haber encontrado una forma de gobierno, una forma de administración correcta, cómo es que en los años de 1920 a 1935 México va a lograr consolidar una forma de gobierno, una forma de administración, políticas públicas y políticas económicas que van a ser la base para que en un futuro México crezca tanto industrialmente, económicamente, política y socialmente. Así que esto es un pequeño resumen y vamos a comenzar observando que las bases de este desarrollo mexicano, tanto político, social y económico, lo vamos a encontrar con los presidentes que vimos en los videos anteriores. Es decir, primer presidente posrevolucionario, es decir, una vez que la Revolución Mexicana termina. En 1917 recordemos que a Venustiano Carranza le agradecemos la Constitución, ese documento, esa primera institución que en palabras de Carlos Marx la llamaríamos la superestructura. Recordemos que Carlos Marx nos hablaba que una sociedad para sobrevivir debía de contar con una estructura básica, fundamental, es decir, recursos materiales, recursos naturales, materias primas y fuerza de trabajo, es decir, los modos de producción, para que en base a eso la sociedad pueda alimentarse y pueda existir como tal la sociedad. Pero una vez que ya la sociedad tiene esa base, bueno, pues entonces ahora la sociedad va a evolucionar a otro nivel, es decir, recordemos, no solamente es sobrevivir, no solamente es alimentarnos, no, ahora queremos vivir bien, queremos satisfacer todas nuestras necesidades, así que entonces llegamos al punto de no solamente la estructura, donde encontramos las materias primas y la fuerza de trabajo. Ya existe la sociedad, ahora la sociedad va a querer llegar a una superestructura, es decir, crear instituciones que nos ayuden a nosotros como mexicanos, como sociedad, a encontrar una buena vida. ¿Cuáles son ese ejemplo de superestructura? Recordemos las leyes, las escuelas, hospitales, diferentes instituciones que nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos. Entonces, en este caso, recordemos que la primera institución, es decir, las leyes, va a ser la Constitución de 1917. Eso se lo agradecemos a Venustiano Carranza. Recordemos que la Constitución nos decía que fue la primera constitución en el mundo en ser cuasi socialista, o la primera constitución que veía por los derechos de los más desfavorecidos. Recordemos, defendía los derechos de los grupos marginados, como obreros, como campesinos, y que no solamente va a observar por los derechos humanos, sino también por los derechos sociales, es decir, derecho a la educación, derecho al trabajo y derecho a la posesión de la tierra. Después, posteriormente, vamos a ver al señor Álvaro Obregón, que empieza a crear instituciones, pero ya de carne y hueso. Vemos, por ejemplo, que nos hereda la SEP, la Secretaría de Educación Pública, que va a ser una de las primeras instituciones en crearse y que obviamente va a velar por los servicios educativos del país. Posteriormente vemos cómo Plutarco Elías Calles nos va a dejar instituciones. Empieza ya el país no solamente a pacificarse, que recordemos que vamos a recordar al señor Álvaro Obregón como el pacificador de México, ¿sí? En donde ya no hay golpes de estado, ya tratamos o se logró hacer transiciones presidenciales, es decir, que un presidente llegara a la presidencia, se logró que se hiciera por medio de elecciones, ya no por golpes de estado como estábamos acostumbrados durante todo 1800.
Bueno, Álvaro Obregón, aparte de dejarnos la Secretaría de Educación Pública, nos deja la pacificación del país o pacifica el país. Plutarco Elías Calles ya empieza también ya con más instituciones. Recordemos, por ejemplo, que crea el Partido Nacional Revolucionario, donde todos los políticos debían integrarse ahí para estar pacíficos y si querían llegar a competir en elecciones, ser gobernadores, diputados. Pero también lo más importante es de que crea la banca mexicana, es decir, Banjico, Banco Agrícola, banco de créditos. Bien, todo eso lo vamos a ver con Plutarco Elías Calles. Y por su parte vamos a ver a un Lázaro Cárdenas que nos da industria. Es decir, si analizamos bien entonces esto, es Venustiano Carranza nos pone la base legal, las leyes que se tienen que aplicar en México. Y a partir de Álvaro Obregón empiezan a crearse las instituciones que nos van a ayudar a poner en marcha la constitución que creó Venustiano Carranza. Vemos entonces a Álvaro Obregón con la primera institución mexicana, la SEP, Plutarco Elías Calles con la creación de la banca mexicana, muchos bancos, y como un Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera en 1936, con la fundación del IPN y con el fomento y la motivación a empresarios mexicanos para que crean su propia empresa. Entonces, es así como Venustiano Carranza nos deja las leyes, Álvaro Obregón empieza a institucionalizar el país y a pacificarlo, Plutarco Elías Calles crea más instituciones mexicanas políticas, sociales y económicas a través de la banca mexicana, y el señor Lázaro Cárdenas empieza a industrializar México, a crear industrias, no él, sino que él motiva a que el pueblo comience a industrializarse, para que en un futuro veamos políticas públicas, sociales, económicas, ¿sí? Y que nos va a dar como resultado un periodo de bonanza para el país. Económicamente al país le va a ir muy bien, que a ese periodo histórico mexicano se le va a conocer como el milagro mexicano. El milagro mexicano lo vamos a ver en el siguiente video y vamos a ver cómo gracias a principalmente a Lázaro Cárdenas nos va a dar las bases del desarrollo mexicano, industrial, económico y social. Pero no haríamos justicia, no seríamos honestos sin mencionar a los otros que también participaron en el proceso de pacificación, de consolidación y de industria del país con esos presidentes. Así que bien, esto ha sido todo. En el siguiente video vamos a ver Milagro Mexicano. Esas fueron las bases del desarrollo mexicano, los presidentes que conformaron o que estructuraron a México y que nos van a dar un milagro mexicano, un milagro económico. Muchísimas gracias por ver.